Amigos, enriquecernos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este espacio que, bueno, buscamos siempre invitar a personas que nos ayuden a entender y comprender, encontrar cómo poder tener las herramientas y conocer para encontrar la riqueza mucho más allá del dinero. Y para hoy, nuestro invitado, el doctor Pedro Torres. Muchas gracias, brother. Pedro, gracias por venir. Un placer para mí estar aquí. Gracias bueno, por tu aceptación sabes que siempre uno está tratando de hacer el booking de las personas que, bueno, están siendo muy intencionales en lo que hacen, en lo que trabajan, y eso lo valoramos No, muchísimo. muchas gracias por tomar en cuenta mi trabajo, por la invitación. Teníamos ya 3 semanas coordinando, pero se logró y bueno, ya estamos aquí. Claro, claro, con paciencia todo se puede. Así es. ¿Cómo te trata Miami, los Estados Unidos? Bueno, muy bien, me trata muy bien. Me trató como me trató los primeros 2 años, que ya tú estás en ese lapso, pero ya gracias a Dios no te pegó tan duro ese primer año. Me trató muy bien desde el punto de vista de aprendizaje, me enseñó muchas cosas. Y ya, bueno, adaptado un poco al sistema, aunque con sus cosas positivas y sus cosas no tanto, Como en todo, ¿no? como en todo. Sí. Y me enfoco más en el tema salud. ¿Qué crees desde el punto de vista médico? Ajá. ¿Qué crees que puede ser una de las cosas que más afecta cuando emigramos? Brother, te hablo como profesional y te hablo desde el lado de paciente también. Yo creo que nosotros no valorábamos la calidad de profesionales, hablando desde el punto de vista de salud, de médicos o de profesionales de la salud, dígase veterinarios, odontólogos que teníamos en nuestro país. Creo que esa calidad humana, esa cercanía, ese sentirte un poco más de un número, se perdió. Aquí eso no existe. Aquí todo es mucho más metódico, mucho más protocolar con sus métodos y literal no ves al médico, no ves al profesional. Tienes una serie de patrones y de personajes antes como el PA, y luego viene el surgical, luego viene el medical, luego tal, y el doctor al final no lo terminas de ver. Al menos mi papá tuvo un infarto y lo operaron, le hicieron un cateterismo de emergencia y es la fecha que no sabemos al médico que lo operó, nunca lo conocimos, Wow, no lo vimos. Entonces, ese tipo de cosas que tú allá tenías, que podías escribirle a tu médico, tenías su teléfono, es algo que se ha perdido. Y yo creo que todos lo extrañamos cuando llegamos. claro. Y en una de las cosas, fíjate, porque estamos hablando de que a nivel global se pudiera hablar de que la medicina occidental, Ujú. de la primera del mundo, la más avanzada, hay centros médicos especializados, súper con tecnología, pero siempre eso a lo que te refieres lo comenta también al doctor Mar Alonso Puch, de lo que es la empatía y la conexión humana, ¿no? Sí, no podemos negar que la medicina aquí a nivel de tecnología es muy avanzada. Hay muchísimos recursos, pero la medicina va más allá de eso. A nivel de investigación está muy nice tener todos estos recursos, pero te hablo desde mi experiencia. Muchas personas en Venezuela, que trabajé en hospital público, en el hospital central, de repente el día de triaje o de consulta veíamos 80, 90 pacientes en la mañana y la mayoría de esos pacientes iba con un dolor, pero lo único que necesitaba era sentarse a hablar con alguien y que lo escuchara y ya. Y salía sintiéndose mucho mejor. Aquí eso no existe. Entonces, esa conexión humana, entendiendo que hay un vínculo entre médico-paciente, entendiendo que hay una conexión que va más allá de lo que yo pueda saber y tener pegado en cuadritos atrás de mi escritorio. Y de hecho, tengo un post que dice justamente eso, que seas más humano y menos teórico. Y de hecho es la bandera que llevo con el tema de la medicina, por eso doctor Pedrito, por eso muchas cosas que me imagino que me vas a preguntar más adelante, pero creo que la medicina va más allá de todo lo que puedas saber. ¿Ok? No sirve de nada que tengas todo el conocimiento si no tienes la conexión con la persona que tienes enfrente y ese nivel de empatía para entenderlo. ¿En qué momento te diste cuenta de esa, Siempre, ¿verdad? sí? Yo estudié medicina, a ver, mis papás son médicos los dos. Mi papá es ortopedista, mi mamá es fisiatra. Ellos no querían que yo estudiara medicina. eh, a mí siempre me gustó, no la medicina, a mí siempre me gustó ortopedia, porque de chiquito iba con mi papá, entraba al quirófano, lo acompañaba a las guardias. Entonces,
me empezó a gustar. Por otro lado, me encantaba el deporte, me encanta el deporte, me encantaba el fútbol, lo estábamos hablando fuera de cámara, pero yo sabía que a pesar de que soy muy bueno jugando, no me iba a dedicar a eso. O sea, no iba a basar mi vida en el fútbol. Y encontré en la cirugía ortopédica una forma de vivir de lo que me gustaba ligado al deporte. Y de hecho es lo que hacía en Venezuela. Un poco lo que hablan de unir el talento con la pasión. Correcto. Muy bien, me gustaba. Tuve mi certificado como médico de la FIFA, trabajé con equipos de fútbol profesional en Venezuela, pero siempre fui mucho más de la cercanía que del examen físico como tal. O sea, no era tanto del saber, de hecho, no era el come libros típico de... Yo creo que por eso mis papás no querían que yo estudiara medicina, porque a mí no me gustaba sentarme a leer. Y nosotros estudiábamos, me acuerdo, en mi casa, íbamos, no sé, 5 o 6 amigos, y mientras ellos leían y hacían resúmenes, yo literal estaba así acostado en la mesa escuchando. Y al día del examen, no sé, sacaban 18 y yo sacaba 17. ¿Cómo? Si no estudiaste. Sí, estudié, lo escuché. Pero yo siempre fui un poco más intuitivo y más de la cercanía de la parte humana. Entonces nunca me gustó ese protocolo de una medicina mercantilista en donde hacemos un intercambio de yo sé algo, te doy la receta de una medicina y en base a eso tú te quedas dependiendo de mí. Es un poco el sistema que se vive aquí. Toda la vida fui muy humano en ese sentido y lo sigo siendo. ¿Cómo te veías en el entorno? Digamos, con ese mismo promoción y ese mismo entorno de Venezuela. Mucha gente ahora que está fuera del país valora Sí, ese tratamiento como tan cercano, ¿no? sí, lo que te De decía, los médicos. lo que te decía, nosotros no sabíamos lo que teníamos hasta que, no es que lo perdimos, pero ya no lo tenemos más, a libre acceso, tan fácil. Y ahora lo extrañamos. Yo, bueno, siempre fui un rebelde del sistema, siempre fui un rebelde de la medicina, lo sigo siendo aquí, desde mi Instagram como Doctor Pedrito hasta la manera en la que lo Pero abordo. pudiera ser, tú te defines rebelde, pero pudiera ser un pensamiento crítico dentro de la... Sí, Porque, digo rebelde del sistema porque voy en contra de lo que se promueve generalmente, pero hay muchos así ahorita. claro, o por lo menos pones sobre la mesa, mira, alguien lo pensó de esta manera. Sí, sí, es otra perspectiva de ver la medicina. Es otra perspectiva de ver la salud. Creo que desde mi enfoque priorizo más la parte humana que la parte teórica, sin quitarle valor a la teoría. Claro. Pero la salud va mucho más allá de lo que dice un libro. Y el cuerpo humano es un mundo, no todos son iguales, a nivel ni de salud, ni de alimentación, ni de nada. Entonces, ver al ser humano como un libro donde 2 más 2 son 4 no funciona. Y eso me ha hecho un poco rebelde del sistema, por Claro, porque no decirlo así. somos máquinas, ¿no? No somos máquinas. A Y es pesar de que nuestro cerebro funciona como una máquina perfecta, no somos máquinas. dependiendo de lo que se le cargue de información. Correcto. Mira, y después, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Te gradúas como médico? ¿Te especializas en el tema de... Me graduó como médico general, como salimos allá, médico Ujú. cirujano. Luego empiezo a trabajar en el Deportivo JBL del Zulia, en el fútbol profesional. No había empezado el posgrado de ortopedia, a pesar de que ya yo me manejaba como ortopedista por todo el acompañamiento con mi papá desde pequeño. Ya había entrado a quirófano, ya había hecho muchas cosas. Me voy a España a hacer un máster de nutrición clínica y deportiva porque los atletas no tienen ese conocimiento y no tienen buenos hábitos de alimentación. Y la mayoría de las lesiones por lo menos de los atletas en ese momento que yo manejaba venían de malos hábitos de vida o de hábitos que no iban en congruencia con lo que querían como atletas de alto rendimiento y de élite. Luego regreso a Venezuela, hago el posgrado de cirugía ortopédica y todo va bien hasta que, bueno, temas políticos me hacen tener que salir. Y cuando llegas a Estados Unidos, empiezas a buscar la forma de cómo adaptar de nuevo ese conocimiento. Mira, uno se viene con una idea de justamente lo que dijiste unas preguntas atrás, ¿no? Que aquí la medicina está muy avanzada, que hay mucha tecnología, y uno viene con un criterio, por lo menos luego de haber hecho la carrera y la especialización, vienes con un criterio clínico ya muy forjado. Yo me vine con la idea de presentar los exámenes, revalidar mi título y estaba abierto a esa idea en mi cabeza de que tengo que repetir 3 años
de posgrado y de especialización, bueno, está bien, no pasa nada, lo hago. Cuando llego aquí ese primer año, que de hecho yo me vine con una visa de estudiante, que empiezo a involucrarme con el sistema porque saco un certificado de Surgical Assistant y empiezo a ir como invitado a quirófanos y empiezo a ver cómo es el movimiento, me empiezo a decepcionar un poco de la manera en la que se maneja la medicina. Y yo recuerdo que yo llegaba a la casa y le decía a mi esposa que era curioso porque yo se supone que estaba haciendo lo que me gustaba y lo que amaba hacer, pero yo llegaba vacío, llegaba como triste a la casa. Y para mí no era congruente hacer lo que amaba y lo que hacía en Venezuela que amaba y llegar, no voy a decir la palabra deprimido, pero se sentía así en ese momento. Y ahí empezó el primer conflicto con la medicina de aquí. Empecé a ver qué hacer, empecé a buscar otras opciones. Tomé la decisión, que fue una decisión bastante dura, de decir no voy a seguir haciendo los exámenes, no quiero esto. Y ahí empiezan los cuestionamientos de nos vinimos al país correcto, hicimos lo correcto, un poco la carga de culpa. Yo decía, bueno, me traje a mi esposa para acá y ahora ya el plan no es este. Que así como a ti le ha pasado a muchos médicos, me Sí, imagino. sí, sí, a muchísimo, a muchísimo. O como muchos otros han hecho sus exámenes y están felices. Claro, No soy claro, quien para juzgarlo, claro, claro. No, no. pero bueno, compartí quirófano con muchos médicos y no de mi edad, estoy hablando muy experimentados de otros países, de Cuba, de otros países que literal lo que me decían era, olvídate de tu título aquí, tú simplemente sigue las reglas y ya. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si me maté tanto estudiando para tener la teoría y al mismo tiempo para conectar con esto de la vocación de ayudar al otro, ¿por qué yo simplemente tengo que seguir un protocolo sabiendo que le puedo dar más a la otra parte? Y yo los veía intercambiando literalmente tiempo por dinero y eso no es lo que yo quería, no lo quería para mí. Y nada, de ahí empezó el viaje de cualquier inmigrante de hacer vale parking, trabajar en una pizzería, trabajé en un restaurante de sushi, todas las cosas que a uno le tocan hacer aquí que hoy las agradezco y las cuento con mucho agradecimiento, la verdad. Después la vida me puso en el lugar correcto, digo yo, y conocí a Guillermo, Nutriyermo, que estoy seguro que lo siguen en las redes muchos de los que van a ver el podcast. Él me dio la oportunidad de trabajar ahí en su clínica y por más que yo traía una base de nutrición de lo que había estudiado, aprendí muchísimo allí también. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar de tú a tú allí, prácticamente estuve muy empapado en la clínica, era como que la mano derecha de él, tuve 5 años allí y ya luego en el 2022 pues abrí mi propia práctica. Lo curioso de esto, estoy hablando mucho, pero lo curioso de esto es que yo estudié nutrición simplemente para reforzar el conocimiento de algo que sabía que le faltaba a los atletas, pero en mi vida yo pensé que iba a vivir de esto. Imagínate. Pero se complementa Sí, perfectamente, como sí. total, como lo veo yo, es que yo, bueno, antes estaba, y de hecho lo digo en las conferencias, antes estaba en un quirófano con un bisturí operando huesos y básicamente ahora trato de hacer esa misma cirugía, pero en el cerebro para que la persona logre cambiar el hábito. Pero al final es lo mismo. Es lo mismo. Fíjate, bueno, tuviste un gran mentor en ese aspecto acá Sí, 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 sí. y bueno, hemos invitado a Nutriguermo a que nos acompañe también para que Ya nos vino. hable. No, no ha venido hasta el momento, bueno, no hemos logrado coincidir, pero en algún Eh. momento vendrá. Fíjate, hablabas un poco de ese proceso de la cual, bueno, pasaste, hemos pasado, digamos, muchos de los migrantes, algunos con mayor y otros con menor resistencia, ¿no? ¿Cómo ves la parte psicológica en este aspecto? ¿Qué te decías en ese momento para, para superar eso? Decirte en este momento lo que me decía, mira, nadie sabe lo preparado, lo fuerte que es hasta que lo atraviesa. Ahorita yo veo hacia atrás y digo, de verdad, qué experiencia tan brutal. Porque no fue solo eso, después pasaron muchas otras cosas mucho más fuertes en mi vida que hoy agradezco porque me convirtieron en la versión que soy hoy. Pero en ese momento literal tú no ves salida. Al principio era divertido, yo decía, mira, voy a trabajar en un restaurante de sushi. Y claro, era divertido porque Era lo nuevo, pues. era lo nuevo y tampoco es que era una necesidad porque tenía que pagar cosas, pero si tú, ahora que lo veo, después de que realmente estuve del otro lado, yo tenía ahorros, más allá de cualquier cosa, tenía a mis papás, que cualquier emergencia yo sabía que me iban a meter la mano. Entonces, ese cuento que uno se cuenta de "No, que soy inmigrante sufriendo, no es real.
te metes en el personaje y lo vives. Y era lo nuevo y era nice hasta que llega un punto que dices, ya, estoy cansado de esto, no me gusta, Es monótono, es es repetitivo. repetitivo, es monótono y lo más frustrante es que no ves como crecimiento, no ves salida, dices, ¿hasta cuándo voy a estar en esto? Y eso te empieza a golpear mentalmente. Mi esposa es psicólogo y bueno, tenía ese apoyo en la casa, pero es Ah, que no es mi psicólogo, es mi esposa. claro. Y aunque no lo creas, uno tiene más resistencia a eso, porque yo no la veo como una profesional, por más que es genial y brutalmente inteligente y preparada, es mi esposa. Claro. Hay otros Y sentimientos total, mezclados allí, pues. totalmente. Entonces fue un momento muy duro, hoy lo veo como un aprendizaje increíble que me dio la vida, pero nadie está preparado para atravesar ese momento. No pienso que en ningún momento estés preparado porque tú te vienes con un plan que no sale como lo tenías pensado y te puedo asegurar que Todos, en a realidad, todo el todos. mundo, por eso te digo, todos se vinieron con un plan que no salió como lo tenían preparado. Claro. Si no tienes la fortaleza mental para manejarlo, para afrontarlo, es muy fácil desviarte y perder esa conexión contigo. Y te lo pregunto porque, fíjate, es un hecho que nos ha pasado a todos al llegar, ¿no?, a otro país. Algunos pudieran decir, bueno, ustedes menos porque están en Estados Unidos, en fin. Pero lo digo porque si tú piensas, bueno, yo vengo de estudiar medicina, vengo de tener X, Y, Z, que es lo que siempre más golpea uno mismo, en tu misma película uno se va dando. Claro, uno dice, ¿qué herramientas puede tener aquel que diga, bueno, yo no tengo estudios? ¿No? Y quizás allí también un poco enfocar el mensaje. Yo creo que eso ha cambiado mucho, brother. Yo creo que el tema de educación y el tema de conocimiento, o sea, no es lo mismo conocimiento que sabiduría. Vamos a empezar por entender que hay una brutal diferencia. Conocimiento es saber algo, la sabiduría es hacerlo. Y muchas veces para hacer algo no necesitas saber hacerlo, necesitas hacerlo. Ujú. Y si esto que te acabo de decir lo llevamos a la parte teórica de la educación tradicional, yo me gradué de médico, pero a mí no se me olvida, luego de tener mi título, ya ser médico de la República, la primera vez que en la rural me tocó sentarme a ser yo quien atendía al paciente solo. Ujú. Y yo no sabía nada, yo decía, "Tengo un título y yo no sé nada". Y la que nos sacaba las patas del barro, y no se me va a olvidar nunca, fue la enfermera. Yo estaba en un pueblito rural, en los puertos de Altagracia, y me llegó un paciente con una crisis hipertensiva, algo tan básico y tan fácil de manejar, y en mi cabeza yo estaba en blanco. Y la enfermera se acercó y me dijo, doctor, hacemos lo de siempre, le colocamos tal, 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 tal. Y yo, sí, eso mismo. Y después, bueno, le agradezco. Y ahí tú dices, a ver, el supuesto médico soy yo. Y ella es enfermera, que no es que es menos o más, tiene otro rubro y otras funciones, pero la sabiduría está en eso. Lo ha hecho tantas veces que no necesitó estudiar medicina para saber lo que tenía que hacer. La expertise. Entonces, hoy eso cambió con las redes sociales, con las mil formas nuevas de generar ingresos. Creo que la educación cambió. Entonces, el hecho de que tú no tengas un título universitario no significa que no puedas tener éxito, también dependiendo de lo que definas como éxito, ¿no? Lo puedes tener un título universitario y para ti el éxito es ser amo de casa y que tu esposa trabaje y es totalmente válido. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso está dentro del sistema de creencias de cada quien. El tener un título no determina tu resultado ni tu futuro. Obviamente te abre muchas puertas. Considero que ahora que tengo una hija, creo que la educación va más allá del título de lo que estudias, sino que te da otro tipo de herramientas. Te permite ver el mundo desde otra perspectiva. Te permite conectar con gente que tenga tu mismo nivel de conciencia o mayor. Puedes aprender de experiencias de otros, pero no es lo que determina tu futuro. Y eso es un mensaje que yo doy. Hay médicos que se dedican a la música. Yo me dediqué a la música en algún momento de mi vida y yo no estudié música. Y no está mal, ¿me explico? Claro. En realidad las barreras se las coloca uno, ¿no? Absoluto, todo está en la En la mente, mente. brother. Todo está en la mente. Entonces, el que se venga para acá pensando que porque no tiene un título va a tener menos oportunidades que otra persona, está equivocado. Al igual que el que se venga para acá creyendo que porque tiene un título, tiene el éxito garantizado. En lo absoluto. Nada que ver. La actitud allí ante todo, ¿no? Ante Sí, tú saber. dijiste fuera de cámara una palabra muy, muy, muy clave, que es el ego. Y cuando nosotros nos vamos, o
de nuestro país, bueno, porque estamos hablando del tema de migración, pero esto aplica para todo en la vida, a veces hay que quitarse la mochilita del ego, porque no te va a funcionar. Y cuando uno se viene para países como estos, tienes que estar dispuesto a que alguien menor que tú sea tu jefe y adaptarte a eso, Al final no te ayuda, puedes cargar esa, en lo digamos, absoluto. esa mochila o desempolvar ese ego. ¿Para qué? El tema del ego es un tema profundo porque lo catalogamos como el enemigo y como algo malo y realmente no es malo. Nosotros nos Por algo manejamos, está. total, nosotros nos manejamos en dos planos. Un plano tangible, un plano denso, que es la parte humana, el cuerpo, y luego hay un plano sutil, que es eso que llamamos espiritualidad. No tiene que ver con religión, tiene que ver con una inteligencia superior en la que todos creemos. Yo me imagino que tú también lo llamo Dios. El puente entre esos dos planos es la mente, que la dividimos en mente consciente y mente inconsciente. Si nosotros no nos trabajamos en los tres planos, pues es como una mesa que tiene tres patas y alguna cojea. Entonces, partiendo de allí, el ego lo necesitamos para manejarnos en la parte humana. Ahora, ¿qué quiere el ego? Yo lo llamo el mostrico del yo. Quiere poder, quiere reconocimiento y quiere control. Y tú se lo puedes dar, pero el camino es desde lo sutil hacia lo denso, no desde lo denso a lo sutil. Es decir, ¿qué quiere tu ser? ¿Qué quiere tu esencia, tu espíritu, tu alma, como lo quieras llamar? Plenitud, paz. Desde esa paz, tú le puedes dar al mostrico lo que quiere. El problema es cuando inviertes esa fórmula. Entonces le quieres dar al mostrico lo que quiere para entonces luego sentir paz. Y ahí es donde estás al contrario, ahí es donde estás totalmente en contra de una ley universal, de hecho, que se llama la ley de interdeterminación de los planos. No vamos a hablar de eso porque es un poco metafísico y muy profundo. No, pero por favor. Bueno, la ley de interdeterminación de los planos explica que lo psíquico rige sobre lo energético y lo energético sobre lo físico. Si esto lo aplicamos a física newtoniana, pues Newton decía que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Si lo aplicamos a psicología básica, ¿qué es lo psíquico? Los pensamientos. ¿Qué es lo energético? Las emociones. La palabra emociones y de energía y motion de movimiento. Energía y movimiento. Y lo físico, pues es lo que materializamos. Si nosotros vamos desde lo material hacia el pensamiento o la emoción, vamos al contrario de esa ley universal. Y como toda ley universal se cumple sí o sí. Otra ley universal es la ley de gravedad. Tú puedes ir en contra, sí, en un avión, pero tarde o temprano vas a bajar. Claro. Esto funciona igual. Entonces, cuando tú no aplicas esa ley a tu vida, entendiendo que todo lo que materializas en lo denso lo generas desde lo sutil, tarde o temprano vas a volver al resultado que paradójicamente es lo que no quieres. Es súper confuso, pero cuando lo aplicas en tu vida lo entiendes. Bueno, lo bueno es que acá lo pueden retroceder, volver a ponerlo, leerlo, Pero es más a fácil. escucharlo. Los dos planos funcionan como un espejo. El plano espiritual es la imagen. El plano físico es el reflejo. Si tú trabajas el reflejo pero no cambias la imagen, tarde o temprano se va a volver a reflejar la imagen. Cuando tú trabajas la imagen, lo que se refleja entonces viene de aquí y eso se sostiene. Cuando alguien viene a mi oficina y dice quiero, no sé, perder 20 kilos, mi trabajo contigo en esos 3 meses no es hacerte perder 20 kilos, porque lo loco de esto es que las personas que tienen sobrepeso han hecho tantas dietas, que saben más de nutrición que yo. Esa es la realidad. Ahora, si sabes lo que tienes que hacer, ¿por qué no lo haces? O si sabes lo que tienes que hacer y lo haces, ¿por qué no lo sostienes? Simple. Mi trabajo es darte las herramientas para que tú te transformes en la versión de ti que puede sostener ese resultado. Porque si no te va a pasar lo mismo una y otra vez. Y esto que te estoy diciendo lo puedes aplicar a dinero, lo puedes aplicar a trabajo, lo puedes aplicar a empresas, lo puedes aplicar a relaciones, lo mismo. La gente quiere ser multimillonaria, paga el precio. ¿Cuál es el precio? No tener fines de semana, no saber si el mes va a terminar en positivo o negativo, no saber cuándo va a despegar tu negocio, no saber cuántas de los intentos que vas a hacer van a fracasar, entendiendo lo que uno considera como fracaso. Ah, no, yo no quiero eso. Tú no quieres convertirte en multimillonario, tú quieres la vida del multimillonario. Cuando tú aplicas eso a la salud es lo mismo. La gente quiere estar sana, pero no quiere pagar el precio, no quiere renunciar a lo que te enferma. Así es. Fíjate que te comentaba un poco de mi proceso, ¿no? Ujú. Y cómo en esa toma previa a la decisión de realizarme la cirugía bariátrica, entendí, comprendí, porque digamos que yo me tomé el tiempo de investigarlo previamente bien para no cometer los mismos errores que me llevaron a ese grado de obesidad.
Y también me di cuenta de muchas personas que igual se la practicaban e igual la perdían. Ujú. Entonces yo decía, bueno, ¿dónde está el patrón o cuáles son un poco las características que hace que se pueda perder? Porque, bueno, si yo voy a dar este paso, no quiero fracasar. Entiendo que nadie se la hace pensando en fracasar, pero ciertamente si yo no corrijo desde el fondo, obviamente, Eso se llama el fallo en el desde dónde. Desde dónde estás tomando la decisión. La persona que se opera desde este es el camino más fácil y así me cortan el estómago y rebajo y ya, no estás cambiando nada. El cuerpo, claro, que tarde o temprano va a volver al reflejo de lo que proyectas internamente. Así funciona una y otra vez en todo. Es como colocar dos rayas paralelas. Pero la raya a la derecha, tú la giras 0.00000 grados a la derecha. Al principio es imperceptible y las vas a ver paralelas, pero tarde o temprano se va a abrir y vas a notar la diferencia. así Es es. exactamente igual. Cuando tú no tomas la decisión desde el desde dónde adecuado, no hay correcto e incorrecto, es desde el desde dónde que vaya en integridad a eso que dices querer. ¿Por qué te operaste tú? La verdad, hoy lo digo por miedo. Ok, Sí, pero ¿qué estabas buscando con la cirugía? sí, bueno, salud, Ok, ¿y cómo te hace sentir estar sano? ganar salud mucho mejor. ¿Qué es mejor? Profundísimo. Bueno, con más energía, ¿Y cómo te hace sentir tener más energía? más proactivo, más... Profundízame en sentimiento, no en emoción. Más profundo. Mm, Simple, vamos a saltarnos todos los pasos. a ver, ¿Cómo te hace sentir que vas a estar muchos años para tus hijos? claro, feliz. ¿Qué más? Sí, feliz. Bueno, Más incluso, profundo. incluso que uno dice para sus hijos, pero en realidad es para uno mismo. Para ti, obvio. Te digo para tus hijos porque me contaste Sí, fuera de cámara la experiencia con tu papá. sí, sí, ¿Cómo claro. te hace sentir que no vas a repetir ese patrón? Por lo menos consciente e intencionalmente. Sí, al menos fue incluso una decisión, lo digo ahora basada un poco en el miedo, Ujú. Por porque, eso, porque en realidad pude haber hecho otras cosas que también me pudieron haber, cuando quitas el miedo, ¿qué te queda? sí, bueno, el amor. ¿Ok? Más profundo. El sentimiento primario que quiere todo ser humano en su vida. Sí, de la vida, paz, paz, sí, claro, Bien. El desde dónde es la paz. sí, Todo lo demás es un adorno. Eso que acabamos de hacer se llama sutilizar, que es de llevar de lo denso a lo sutil, como agarrar una cebolla y quitarle capa. En el denso, en el ego, quiero estar flaco, quiero verme bien, quiero que me quede la ropa. No está mal. sí, claro, El problema está en cuando eso prela sobre la paz. ¿Tú qué claro, quieres? Paz. claro, Estar tranquilo. total. ¿Qué es mi tranquilidad? Saber que por mí no va a ser que me enferme, por mí no va a ser que yo le falte a mi familia, por mí no va a ser... Eso te da paz. Todo lo demás son adornos del yo, del ego. Están bien, dáselo, pero desde la paz. Claro. Cuando esa fórmula está al revés, perdiste. Sí, y no, y sobre todo que cuando se logra ver un poco esa ecuación, ya tú dices, ah, con razón. Lo curioso de Algunos esto, casos, brother, es digamos, que lo sutil es tan simple. O sea, tu ser quiere una sola cosa, paz. ¿Para qué quieres tener dinero? Para pagar la renta. Ah, ¿qué te hace sentir pagar la renta? Bueno, no tener deuda. ¿Y qué te... No, paz. y ahí vas, y ahí vas. No, bueno, que a mi familia no le falte nada. Ah, poder ayudar a otras personas. Ah, ¿en qué termina? Paz. Y cuando entiendes eso, te das cuenta que entonces el mostrico ya no te domina, porque no necesitas ni estar flaco, ni el dinero, ni el carro, ni el trabajo. Por eso hay gente que vive bajo un puente y es feliz. Y hay gente que vive en una mansión y es infeliz, jodidamente. ¿Qué opinas del dicho que dice, yo prefiero llorar en un yate que no, Creo no que, saben lo que están diciendo? creo que es un dicho muy vacío porque no terminan de entender lo de la felicidad. O sea, y aquí se complica el tema porque entonces van a pensar que yo estoy diciendo que el dinero es malo y que tener un yate es malo. Todo lo contrario. A mí me encantaría tener un yate, y me encantaría tener un avión privado y me encantaría tener una mansión, pero no la necesito. O al menos a cambio de tu paz, ¿no? Es que no la necesito, la quiero. Y Claro, como no la necesito, trabajo para tenerla, pero porque me da la gana, claro, no porque la necesito para sentirme en paz. Y de ahí sale el libro, que ahora vamos a hablar del libro, pero es que yo te estoy hablando de esto no porque un día agarré y me leí un libro y fui a un curso y lo escuché y dije, ay, que me gusta. No, yo lo atravesé. Y pasar ese conflicto con tu identidad de soy médico, ¿por qué estoy jodido?
que no tengo. O sea, yo llegué literal a no tener $1 en la cuenta. Yo me retrasé 6 meses de renta con mi esposa embarazada. Yo pasé un montón de cosas justamente por una situación personal que pasó cuando mis papás estaban en Dallas. Me comentaste que estuviste en Dallas. Entonces, yo soy hijo único. Yo cuando me fui donde Guillermo en el 2022, yo tenía toda mi vida planificada, ahorro, todo planificado, todo muy bien estructurado desde la parte humana. Pero yo nunca había tenido que manejar escasez, yo nunca había tenido que administrarme porque, y lo digo con mucha humildad, nunca me faltó nada. Y en ese momento, que mis papás, bueno, tuvieron una situación complicada a nivel económico también estábamos hablando del tema estafas en este país. Me tocó decidir, porque ya no me tocó desde la víctima, me tocó decidir ser yo quien se encargara de la situación. Y me encargué de muchas situaciones. Y cuando yo vuelvo a Miami, me encuentro con mi esposa embarazada, que había renunciado al trabajo porque obviamente estaba embarazada. Y de repente yo pasé de tener la vida perfectamente organizada a no tener nada. Ni trabajo ni dinero. Cero. Y ese Pedro que fue vale parking y que fue pisero en ese momento, que se llenaba la boca desde el yo, diciendo, yo soy muy valiente porque yo emigré y mira, siendo médico me tocó hacer pizza. Vale mierda, brother, porque ahora sí la vida te da 2 cachetadas y te dice, ah, dale pues, muéstrame lo que tienes. Ya no tienes ahorro, ya no tienes a papá que te va a ayudar, ¿qué vas a hacer? Y ahí entonces entra el verdadero conflicto. Por eso te dije, la historia se pone más fuerte adelante. Ahí sí conocí la depresión. Ahí sí te digo que sé lo que es estar deprimido. Que paradójicamente como médico, entendiendo el concepto de depresión, yo no lo entendía. Yo decía, ¿alguien cómo puede estar alguien deprimido? ¿Por qué? Ya la viví, ya la experimenté, ya la sentí, ya sé lo que es despertarte de tu cama y ya no es que no te guste hacer pizza, es no saber qué hacer. Es tener a mi bebé de 1 mes enfrente de mí, el sueño de toda mi vida ser papá, y estar ahí con ella, y en vez de disfrutar de estar con ella, mi cabeza estar pensando de dónde saco plata, qué hago, qué hago. Eh, Y te das cuenta que estás perdiendo el tiempo porque ni estás produciendo plata ni estás disfrutando de ella. Y eso es un conflicto muy duro. Ese fue un momento más duro. Hoy agradezco haber pasado por ese momento. Lo agradezco infinitamente, infinitamente. Pero por ahí parte todo, por ahí parte el problema de salud, por ahí parte el problema económico, por ahí parte todo. Y no tiene que ver con lo físico, tiene que ver con esto. ¿Qué hiciste para salir de ese? ¿Qué hiciste? Orar, meditar, El, aparte de mover el rabo también. el tema de orar, yo creo en Dios. Me crié en colegio católico, no creo en la religión, no creo en ciertas cosas de la religión. Creo que se manipula un poco a conveniencia, todas las religiones lo manipulan un poco a conveniencia. Y tenemos en nuestro concepto el tema de orar, que orar es pedirle a Dios que te salve, que te solucione algo. Y si te vas a la misma palabra de la Biblia, que la cito porque de hecho es el libro más importante de la historia de la humanidad, dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué le tenemos que pedir a Dios que nos solucione algo? Si se supone que esa situación te la está dando Él para que aprendas algo. Entonces, no es congruente. Obvio, en ese momento tú pides, rezas, horas, pero es que no funciona porque lo sigues haciendo desde la mente, desde donde equivocado. La vida es tan sabia que me puso las personas que tenía que tener en el camino y aún yo desde donde equivocado me topé con las enseñanzas que tenía que ver. Y literal, ya cuando tú tocas fondo, y cuando te digo toca fondo es porque me acuerdo que le dije a mi esposa en algún momento, yo veía que estaba atrasado en las tarjetas, que perdí las tarjetas de crédito, que me iban a quitar el carro, que tenía 6 meses atrasado en la renta, no podía trabajar porque había firmado un contrato de 1 año de non-compete, que no lo podía incumplir. Y yo me acuerdo que en algún momento le dije, mira, yo tengo un seguro de vida, yo creo que a veces pienso que es mejor que yo no esté. Nunca pensé realmente cómo materializar ese pensamiento, pero ya lo había dicho. ¿Explico? Me acuerdo que ella, muy sabia y buena psicóloga, me dijo, ah, mira, muy bien, pero entonces espérate que nuestra hija esté un poquito más grande para que tú le expliques que no vas a estar el día del padre con ella y que no la vas a llevar al altar cuando se vaya a casar. Y eso a mí me mató. Cuando ella me dijo eso, brother, fue como, mierda. Y empezó el conflicto de mi sistema de creencias de que tienes que trabajar mucho para tener,
de que si no tienes, entonces no vales. Empezó todo ese proceso y yo empecé a buscar ayuda financiera. Empecé a buscar ayuda financiera, conseguí un amigo que me presentó otro amigo y este otro amigo se supone que te reparaba el crédito y te conseguía un préstamo. Yo necesitaba, según lo que yo creía, $15,000 para pagar las tarjetas y con eso yo iba a estar tranquilo. Eh, y esta otra persona, que es uno de los que te dije fuera de cámara que me encantaría que lo invitaras, porque hoy se ha convertido en uno de mis mejores amigos y socio en otras cosas. Él tiene una empresa que se llama Neuroconsultor y aplica toda la parte mental para empresarios. Y me dice, mire, te puede reparar el crédito, él no trabaja con personas individuales, pero bueno, yo le hablé de ti, un amigo que ya había comprado varias propiedades con él. Yo lo llamo, el pana me dice, mira, yo te puedo reparar el crédito, pero yo cobro, no sé, $3,000, algo así me dijo. Yo, te estoy llamando para que me ayudes porque evidentemente no tengo nada. Exacto. Y yo estaba, brother, en modo víctima, que pobrecito, que a mí me pasó esto, que tal, que coño. Está bien, bueno, yo cobro $3,000, ese es mi trabajo. Y un día me llamó, me dijo, estoy por Doral, vamos a vernos, no sé por qué te estoy llamando, pero vamos a vernos. Mi esposa tenía una oficina que ya la estábamos pagando, pero ella se había ido de la oficina porque estaba embarazada y esa oficina estaba ahí baldía. Yo me iba para allá a llorar solo en la oficina, para pensar qué hacer y para sufrir solo, porque no quería estar en la casa idiota como si mi esposa no se diera cuenta que yo también la estaba pasando mal. Y brother, estaba ahí, llegó este pana que se llama Carlos, se sienta enfrente, abre la computadora, me dice, dame tu social, y está así, de repente me mira, cierra la computadora y me dice, tu problema no es de dinero, ¿qué te pasa? Y inmediatamente saltó mi mostrico. ¿Cómo que no es de dinero? Si yo lo que necesito son $15,000, que tú no me entiendes. Se queda así y me dice, bueno, sí creo que te puedo entender. Yo, ¿cómo vas a entender si no te das cuenta que debo las tarjetas? Sí, te entiendo porque cuando yo llegué a este país, mi ex socio me estafó y perdí $4,000,000. Yo, bueno, pero tú no me entiendes que tengo a mi esposa embarazada. Sí te puedo entender porque tengo 4 hijos de 5 matrimonios distintos. Bueno, que no me puede, no me entiende y todo lo que yo le decía, él tenía algo peor. Llegó un momento que yo dije, no puede ser, o sea, de verdad. O sea, yo quejándome por esto y Sí. Y bueno, después me pongo a hablar más con él pasó por una situación muy parecida, se preparó, hizo cursos de hipnosis, de programación neurolingüística, de un montón de cosas. Y hoy por hoy entiendo que ahí me hizo un medio proceso hipnótico, pero nos quedamos conversando, pero llegó un momento donde yo le hacía preguntas y yo mismo me las respondía. Hoy lo entiendo. En ese momento era como que no entiendo por qué estoy tan frustrado, tal, y yo después decía, bueno, obvio, porque estás enfocado en sufrir y no en buscar soluciones. Y estaba en ese tema, y él se paró, me dijo, yo te puedo prestar la plata, pero no te la voy a prestar, porque si te la presto no vas a aprender lo que tienes que aprender de esta experiencia. Obviamente yo estaba muy molesto. ¿Qué coño que no me entiende? ¿Qué te pasa? Pudiéndome ayudar desde la versión víctima que estaba acostumbrado a que le solucionaran siempre. Y me dice, si quieres algo, si quieres un resultado distinto, atrévete hoy a pensar distinto, sentir distinto y actuar distinto. Y se fue. Yo me quedé con eso en la cabeza. Desde el ego, por eso te dije que desde el donde equivocado, desde el ego igual fui y actué distinto, sentí distinto, pensé distinto, pero desde el, ay, sí, vamos a ver si es verdad que lo que él me dice, y funcionó. Y empecé a tener resultados distintos. Entonces, a pesar de que en mi cabeza yo decía, este coño no me quiere ayudar, al mismo tiempo funcionaba lo que me decía. Entonces yo lo empezaba a llamar, brother, estoy aquí con mi hija, pero me siento deprimido, ¿qué hago? Y me decía, monta a tu hija en el coche, sal, pasea y abraza un árbol. Coño, en serio, dime que... Estoy dando la solución, pero no me estás escuchando. ¿Cómo me vas a decir que abrace un árbol? Me están llamando las tarjetas para cobrarme. Me trancaba. Y yo no sé por qué, pero lo hacía. Y salía y me sentaba con mi hija así en la grama y abrazaba un árbol. Y raramente me sentía mejor. Y llegó un momento que vi que a pesar de que afuera estaba todo incendiándose, porque tenía los mismos problemas, yo me sentía distinto. Y ahí empezó a cambiar todo, porque entonces desde esa emoción empecé a actuar distinto. Y eso me empezó a dar resultados distintos. Cuando atravesé, para echarte el cuento corto, porque aquí puedo estar mucho tiempo, no, atravieso no, todo no hay este afán, peo. tranquilo, estamos disfrutando esta conversa. Cuando atravieso todo esto que yo lo llamo mi charco de mierda, que todos tenemos nuestro charco de mierda, es donde digo, wow, esto es lo que me faltaba para complementar lo que ya sé desde la teoría, lo que estudié. Porque este charco de mierda, que a mí me tocó enfrentarlo con economía, es exactamente lo mismo que vive alguien con sobrepeso. Pero su deuda no es económica, su deuda es de salud.
Y a la final, Carlos me dijo, y lo escribió en una pizarra, deuda igual a culpa, culpa igual a falta. Eso a mí no se me olvidó nunca. Me dijo, cuando entiendas esta fórmula, vas a entender lo que te pasa. Y es lo mismo, una persona que se siente en deuda con su cuerpo y con su salud, vive en culpa. Y esa culpa hace que falte alguien. ¿Quién? Tú. Estás completamente en el ego buscando la solución desde ahí. Y ahí es donde viene el problema, que no vas a encontrar la solución nunca, porque te vas a chocar con la misma pared, una y otra vez. A mí me tocó atravesarlo y no es algo que yo estaba buscando. Hoy lo agradezco. Y por eso es que mi programa no es para, o sea, mentalmente fit, el programa de 3 meses no es para el que quiera rebajar, es para que realmente quiera meterse en su charco de mierda y encontrar una transformación distinta, que no tiene que ver con lo esotérico, tiene que ver con que de una vez te metas ahí en eso que estás negando de ti. Eso va, digamos, la decisión, pudieras entender de que va desde la desesperación, digo de la persona que pudiera tomar este tipo de programas. La desesperación está ahí, Desde la desesperación, desde la comprensión pero me hablas de o la desde la, decisión de entrar. sí, que es lo, La palabra entender y comprender son diferentes también como sabiduría y conocimiento, ¿no? ujú, La gente entiende que quiere un cambio, pero no comprende todavía ujú. el, el- Claro, el el por cómo, qué, ni el y cómo, ni claro, nada. Y la pregunta que te tienes que hacer más allá del por qué quiero el cambio es para qué lo quiero. Porque ujú, el por qué te va a dar justificaciones desde el yo. El para qué sí te conecta con el verdadero propósito, que es paz. así es, Las personas que llegan a, por lo menos a mí, ya tienen un camino recorrido que han intentado muchas cosas desde lo físico, dietas, ejercicios, cirugías, todo lo que tú quieras. Y ya están en un punto donde entienden que hay algo más, que no tienen ni idea. ¿Cómo? No tienen ni idea. Pero es un proceso bastante bonito y al mismo tiempo duro, porque te va a tocar hacer cosas que no quieres, pero tienes que. A eso es lo que yo me refiero con pagar el precio. Juega el miedo, juega la desesperación, pero todas esas emociones y sentimientos que queremos negar, porque desde chiquito te dicen no tengas miedo, no llores, no te sientas mal. El tema es que son emociones y no hay emociones buenas y malas. claro, Son emociones. y no está mal. Es que eh, no hay emociones buenas y sí, malas. sí, 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 Así como no hay hábitos buenos y malos, hay hábitos sí, que van en integridad a esa versión de ti que quieres ser claro, o no van en integridad. claro. O sea, hay emociones que van en integridad a lo que quieres sentir en ese momento y otras que no. Pero ¿cómo valoras tú la felicidad si nunca te has sentido triste, por ejemplo? No Claro. existe. Entonces, Claro, negándote a es eso, algún punto del mundo y, de tenernos en dualidad, ¿no? todo termina en una dualidad. De hecho, depresión, ansiedad, viene de una dualidad, de una incongruencia entre tu mente consciente e inconsciente. Y te pongo un ejemplo simple. La gente quiere perder peso. Bien, desde tu mente consciente, que por cierto es el 10% de tus pensamientos, quieres perder peso. Ahora vamos a nuestro 90%, nuestro sistema de creencias que tiene como finalidad hacerte sobrevivir. A tu cerebro no le gusta perder. Tú no quieres perder nada. Quieres perder peso y aquí estás luchando por no perder nada. Esa incongruencia te genera esa ansiedad que te da por un dulce a las 4 de la tarde, por ejemplo. Pero es por una incongruencia entre tu mente consciente e inconsciente. De allí parten muchos de los que llamamos problemas emocionales, que simplemente no es más que una mala gestión emocional. Entonces, cuando logras identificarlo, cuando te permites vivirlo y lo integras en ti, integrarlo es, esto no me gusta, pero es mío. Y como es mío, yo decido si lo tengo o no. Yo decido si lo vivo o no. Yo decido si lo siento o no. Pero ya no soy víctima de que me tocó estar triste. Claro, es el aceptar, es el reconocer. Esa es la comprensión. La comprensión es que no necesitas entender algo para aceptarlo en paz. Ah, Ya. O sea, yo no sé cómo vas a editar el programa, no me interesa, pero yo comprendo que va a salir editado. ¿Cómo? No sé, pero lo comprendo. Estoy en paz con eso, no necesito saberlo. El mostrico quiere saberlo. claro. El yo quiere saberlo, quiere controlar todo. Cuando estás desde allí, es muy difícil que puedas aceptar cosas porque no las comprendes. Decía el doctor Mario Alonso Puch, creo que es de Carl Jung, de que lo que resiste persiste. Todo lo que te resiste persiste, todo. Y es lo que la gente no ve. La mente te da lo contrario de lo que pide. Claro. Quiero salir de deuda. ¿Qué necesitas para salir de deuda? Bueno, aceptar que las tienes y por qué las tienes. Y Antes de eso, ¿qué necesitas? sí, Deuda. claro. Para salir de deudas, primero necesitas tener deuda. Digo,
Si tú pides salir de deuda y estás constantemente buscando salir de deudas, ¿qué te va a dar la vida? ¿Qué te va a dar tu inconsciente si lo quieres poner? Deuda, Deuda. Quiero perder peso. ¿Qué tienes que tener para perder peso? peso. Sobrepeso. Sencillo. Quiero tener salud. Tienes que tener enfermedad. Es muy sencillo. O sea, la vida es más simple. Sí, sí, Estamos sí. hechos a imagen y semejanza de Dios. Muy bien. ¿Cómo creó Dios el universo? Lo dijo. En 7 días, Dios dijo, hágase la luz. Dios dijo, ¿a quién le dijo? No había nada. No sabemos, pero lo dijo. Ujú. La palabra no tiene poder, es el poder. Entonces, todo lo que sale de tu boca es una orden. Quiero perder peso, concedido. Te doy sobrepeso para que pierdas peso. No es tan complicado. Claro, en el tema del lenguaje parece hasta un juego de palabras, pero sí, Sí, ahí sí, está. si quieres que Y, hablemos y de es un hecho. neurociencia, para aterrizarlo en ciencia, porque si no van a decir, este está hablando de... No, Mira, lo que pasa es que también, insisto, cuando pretendemos ver las cosas por separado o ujú, que están aisladas, nada está aislado. es parte del error, porque al Totalmente. final todo está unido, Todo está en lo mismo. todo está conectado, Todo, todo nos une. y todo lo que te estoy explicando te lo voy a explicar con ciencia para que se entienda. Mira, tu cerebro o nuestro cerebro tiene dos hemisferios. En uno está el centro del habla, el otro está el centro de la escucha. Cuando se activa uno, el otro no. Si tú y yo hablamos al mismo tiempo, oímos que hablamos, pero no escuchamos lo que decimos. Ujú. Exactamente lo mismo pasa cuando nosotros hablamos. Tú hablas y tú oyes que hablas, pero tú no escuchas lo que dices. Porque si tú te detienes a escuchar lo que dices, no dices cosas como quiero tener salud, porque estás decretando estar enfermo antes. Cuando tú entrenas a tu cerebro para escuchar lo que dices, dejas de utilizar muletillas como pero, por ejemplo. El pero es simplemente la justificación de una mentira, si lo quieres llevar a neurociencias tal cual. El pero es la justificación de una mentira. Todo lo que está antes del pero es verdad, todo lo que está es mentira. Después todo. No, pero mentira. Cuando tú empiezas a escucharte, entonces empiezas a generar una realidad distinta. Ah, que es porque magia. No, tú la estás creando. Pero es porque tu enfoque está en ver justamente lo que realmente quieres, no lo contrario a lo que dices que quieres. O sea, alinear pensamiento, palabra, emoción es clave, es definitivo para poder tener la realidad que quieres. Vamos a aplicarlo a pérdida de peso. Quiero perder peso. Pensamiento, palabra, emoción. Esto se llama, en un método, se llama caos de la idea, orden de la palabra y el cómo versus el cómo. Caos de la idea es aquello que dices que quieres como lo tienes en tu cabeza como una idea. Entonces, te viene la idea. Luego das la orden y lo pones orden al caos de la idea con la palabra. Quiero perder 20 kilos. Y el cómo versus el cómo, tú te enfocas en el cómo lo hago y en lo que te tienes que enfocar es el cómo te sientes con eso que dices que quieres. ¿Se Ujú. entiende eso, verdad? Sí. Muy bien. Si yo te dijera ahorita, voy a sacar un contrato, me lo vas a firmar y yo te juro que mañana amaneces con 20 kilos menos. Lo más importante, nunca más los vas a volver a subir. ¿Me firmas ese contrato? Lo firmo. Perfecto. Tocamos madera. Mañana amaneces y hay que amputarte una pierna. Tienes 20 kilos menos. No, pero yo no lo quería así. Usted dijo 20 kilos menos, ahí lo tiene. Claro. Entonces, cuando haces la retrospectiva de eso, en el caos de la idea, tú no quieres perder 20 kilos. Tú quieres verte y sentirte como te vas a ver y a sentir cuando pierdas lo que tú crees que son 20 kilos. Pero de repente no tienes que perder 20 kilos para sentirte así. Y cuando logras sentirte así, sin perder los 20 kilos, entonces la vida, Dios, universo, tu mente inconsciente, Te lo como va a lo quieras conceder. llamar, te va a dar eso. ¿Qué? Más de esa sensación que es paz. Ujú. ¿Y qué te da paz? Perder peso, conseguido, pero ya no desde la carencia. Claro. Ese es el jueguito, es complicado de entender, pero cuando lo aprendes a Pero aplicar, es te mágico, es cambia la mágico. vida. Sí, total, Literal es mágico. total, total, sin duda. Ahora, ¿en qué punto pasas a hacer este trabajo ya a nivel de redes y empezar a generar ese contenido? No fue Po- fácil porque siempre está el mostrico que te dice, coño, que tú eres médico, que la ciencia, que hay cosas de la ciencia que no puedes explicar. Y sí, y la ciencia hay cosas que no puedes explicar y existen, como Dios. Yo creo en Dios, pero nadie me puede explicar dónde está. Y lo empiezo a hacer cuando, que es un poco el dilema de muchos científicos, ¿no? Como tal. brother, hay 4 paradigmas imperantes de la humanidad. Esos 4 paradigmas imperantes de la humanidad representan los 4 problemas ante los cuales el ser humano, desde que existe como ser humano, se detiene al momento de crecer o trascender. Los 4 paradigmas son ciencia, política, economía, religión. Y los 4 problemas son no sé, no tengo, no puedo, no debo.
Tú agarras el Antiguo Testamento y agarras el periódico de esta mañana y los problemas son exactamente los mismos, con diferente contexto. Lo mismo, tal cual. Esos paradigmas no es para ir en contra de ellos, es para apalancarnos. Pero cuando yo paso a ser esclavo del paradigma, pues ya estoy preso. Basta con que la ciencia diga científicamente comprobado para uno perder completamente el poder de discernir si eso será así o no. Y la ciencia está para apalancarte, pero no tiene la verdad absoluta. Si nos vamos a basar en ciencia, tú puedes buscar estudios que te hablen de los beneficios de la dieta cetogénica o puedes buscar estudios que te hablen de todo lo perjudicial que es la dieta cetogénica. ¿Quién tiene la razón? Los dos. ¿Sí? Bien. Entendiendo eso, cuando yo lo entendí, dije, ok, ya va, está bien, yo tengo el conocimiento desde la parte de la ciencia, pero ciertamente yo desde mi experiencia acabo de atravesar un tema que yo no puedo explicar, pero lo atravesé. Y si lo atravesé y entendí esto y lo comprendí y tengo la capacidad de ayudar a otras personas desde mi experiencia, juntando el conocimiento, porque vuelvo, a nuestra mente consciente le encanta la coherencia. O sea, si yo hablo de esto, pero no tengo el respaldo de lo que estudié, nadie me cree. Aunque lo que estudié no tiene que ver con esto, simplemente me permite engranarlo con algo que el cerebro lo entienda. Ah, es médico y si lo está diciendo yo le creo. Pero hay tribus iniciáticas de indios que viven en el Amazonas que aplican esto y existen todavía y están felices. Entonces, el punto aquí está en que cuando yo me doy cuenta de eso y lo veo como un recurso que le puedo aportar a la gente, enfocada en la pérdida de peso, porque al final es lo que hago, se pierde el miedo al que dirán. Y lo empecé a hacer y bueno, gracias a Dios ha funcionado, he tenido la receptividad, así como hay gente que no cree en esto y es válido, hay gente que le va muy bien y que ha Sí, al trabajado final en ello. cada quien cree en lo que quiere creer. Total, normal, nadie está obligado a Ni estoy aquí para convencer a nadie, tampoco. no se trata de eso, en Que, nada de que, hecho. que crean, al final uno entra en esa carrera de creer lo que considera te puede dar la paz. Sí, pero primero tienes que entender realmente qué es la paz para ti. No, bueno, al final ojalá lo entiendan. Sé que de alguna u otra manera siempre el universo, Dios nos da, Dios eh, siempre te da lo que necesitas, no lo que quieres, lo que necesitas. Pero si no estás presente, no lo entiendes, ni lo ves. claro, el tema está presente de paso en esta época que es bien, Complicado, sí. bien, Bueno, y de hecho está diseñado para eso. Si sí, no estás claro, presente, no tienes autoridad sobre ti. sí, claro, claro, claro. Mira, Pedrito, gracias por una de las principales características que tenemos como filosofía en nuestro espacio es el agradecimiento, practicar el agradecimiento. Y por eso, parte de uno de los regalos, el otro de lo que quedamos pendiente, es este certificado de Brother, muchas gracias. agradecimiento que queremos hacerte, entrega, ¿verdad? Y leo textualmente el mensaje para quienes nos están siguiendo. Entonces dice, certificado de agradecimiento al doctor Pedro Torres, en profundo agradecimiento por dedicar tu tiempo, esfuerzo y sabiduría a compartir con el mundo herramientas innovadoras para el bienestar integral del ser humano. Tu labor resalta una visión fundamental, entender la salud como el eje principal de una vida plena y consciente. El 22 de julio del 2025 Brother, de este servidor muchas gracias. para, Lo para recibo ti con mucho, mucho amor, mucho cariño y mucha gratitud, de verdad. bueno, con mucho cariño y con mucho aprecio, como un obsequio Muchas por gracias. esa labor Yo también te tengo un obsequio. que, bueno, siempre los profesionales de diversas áreas hacen. No sabe la gente el esfuerzo que requiere de tiempo, de inversión, de muchas cosas. Y mira, a veces hasta ni un like le da a la gente. Entonces te pueden seguir 100.000 personas y tú dices, Normal, bueno, tiene 100 likes, ¿por qué? normal, pasa. Pero bueno, igual el que da sin esperar nada a cambio, da por gratitud, Totalmente. pues entonces, bueno, Muchas este gracias. certificado es un poco eso, para agradecerte en nombre de muchas personas, pues por tu Muchas gracias, trabajo. ¿verdad? Como te digo, como por aquí, lo recibo con mucha gratitud. Yo también te tengo uno, es mi libro, mi segundo libro. Bueno, lo que dice no es tan bonito como el certificado, pero te lo leo. Deja de pensar mierda. Ajá. Lo que te está jodiendo no es la comida, es todo lo que callas. Sana el vacío, no la dieta. Todo parte de aquí, brother.
Cuando dejas de pensar mierda, tu vida deja de sentirse así. Entiendo que el titular, pues la portada, es para generar un poco ese... Sí, bueno, de hecho, el libro literal está plasmado y basado en mi experiencia, lo poquito que te pude contar. Pero yo Bueno, bueno, estaba bueno. metido ahí en ese charco. Pero mira, aquí hay sustento, te lo agradezco, pero ¿dónde lo puedo encontrar? La En gente Amazon, lo puedes lo pueden conseguir en encontrar en Amazon. Amazon. Sí, deja de pensar mierda y va a estar ahí en Amazon. Próximamente va a estar en Venezuela, si Dios quiere y me lo permiten. Y bueno, en otros países de Latinoamérica. Qué bien, hermano. Bueno, te agradezco por acompañarnos, Muchas por gracias a ti, este bro. espacio, por tu libro, por tu gesto y por tu labor que enaltece, bueno, el ser humano, el venezolano y el zuliano que eres, el cual, bueno, nosotros de alguna manera queremos también aportar nuestro grano de Sí, arena y sí. mostrar el talento Te lo que agradezco. tenemos de Venezuela en el mundo entero. Agradezco tu invitación, agradezco también que me hayas abierto las puertas de tu espacio, de tu casa, de tu privacidad, de tu estudio. Y, y agradezco este espacio porque no solo es una vitrina para poder dar el mensaje de lo que todos los que nos sentamos aquí queremos dar, sino que también le aportas al pueblo, vamos a decir la palabra pueblo, aunque del país en el que venimos la palabra pueblo suena a política, pero es una ventana para ayudar, para aportar, para sumar. Y definitivamente los buenos somos más y eso es un mensaje que tenemos que seguir dejando, más en este momento que se está viviendo esta situación migratoria. Totalmente, Pedro. Gracias por acompañarnos, hermano. Muchas gracias, hermano. De eso se trata y para eso es este espacio, para no caer en el punto de preguntarnos el por qué, sino el para qué. Y si de alguna manera Dios, sea donde sea que nos haya colocado, hagamos que valga la pena. Eso aplica para los venezolanos en el mundo, pero también aplica para cualquier persona que de alguna manera está llevando su vida a otra manera, a otro nivel. Y eso hoy ha sido una entrevista, digamos, enriquecedora, Muchas que gracias, es bro. parte de lo que queremos compartir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, será hasta una nueva oportunidad.